Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Dulce Villar y estoy aquí de parte de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo para llevarles una plática acerca de protección civil, acerca del programa escolar de protección civil que todas las escuelas debemos de tener y que es sumamente importante que no se convierta solamente en un documento muy bonito, en un papel, en una carpeta, sino que sea realmente algo que estemos llevando a toda la comunidad escolar, que todos la conozcan y todos estén realmente comprometidos con llevarlo a cabo. Aquí en la asociación pues hemos estado trabajando arduamente con muchas de las escuelas particulares de la Ciudad de México y algunas de otros estados de la República Mexicana, precisamente después de este sismo del 19 de septiembre, que a todos nos tocó pues vivir una situación bastante complicada y que las escuelas han sido de las más afectadas, ¿no? Tenemos casos bastante fuertes en este sismo de escuelas que sufrieron consecuencias graves y que hoy, bueno, pues están enfrentando varios problemas ante los padres de familia y ante la sociedad misma. Por eso es que hoy estamos aquí llegando ante ustedes en esta conferencia de protección civil. Hemos estado trabajando de la mano con expertos, pero como ustedes saben, no nos fue posible ahorita tenerlos aquí con nosotros porque siguen muy ocupados en ver todos los edificios que están dañados en la ciudad. Entonces, bueno, esperamos poder contar con ellos en cuanto la situación se empiece a normalizar un poco, en cuanto se hayan acabado con todas las revisiones que se están llevando a cabo. Entonces, cuando los tengamos aquí, vamos a volverles a dar otra conferencia, pero mientras tanto creemos que no podemos seguir esperando más tiempo para ponernos en contacto con ustedes y hacerles llegar lo que tenemos que afrontar el día de hoy. Las escuelas particulares se enfrentan a grandes retos día con día, pero después del 19 de septiembre de este 2017 tienen dos grandes retos. Y no es precisamente el regreso a clases, que si bien para muchas de las escuelas sí fue complicado ese regreso, la verdad es que tenemos dos grandes retos que no queremos que ustedes se olviden de ellos. Uno, pues claro, es validar la seguridad de nuestro plantel y dos, es validar la reputación que hoy se tiene. Tristemente hemos visto, hay casos de escuelas muy importantes, de escuelas que realmente son, que tenían un renombre en la Ciudad de México y fuera de ella también, que se vieron afectadas y que hoy están sufriendo graves consecuencias. Entonces, lo que vamos a ver en esta conferencia es qué tengo que hacer ante un fenómeno perturbador, porque no les vamos a hablar solamente del sismo, esto va a aplicarse para cualquier fenómeno que esté causándole algún problema a nuestra escuela, a los retos que nos ha dejado este sismo 19 de septiembre del 2017. Vamos a ver cómo podemos elaborar o actualizar nuestro plan de protección civil y vamos a ver un poquito también de la cultura de la prevención, que es sumamente importante que la empecemos a desarrollar. Entonces, vamos a ir por los retos. Ya se los decía, es validar la seguridad del plantel y con ello también la de toda la comunidad educativa. No se trata solo de la estructura, sino de todos aquellos que laboran en ella. Estamos hablando no solamente de los maestros y los alumnos, sino también obviamente de usted como director, de su personal administrativo, del personal de mantenimiento y de los que nos dan servicios, de todo aquel que se encuentra dentro de nuestras instalaciones en el momento de un siniestro. Nosotros somos responsables de ellos. Y la otra pues es validar esta reputación que se está viendo afectada, querramos o no, se tengan instalaciones seguras o no, se tengan todos los permisos o no, y se encuentren en la zona de emergencia o no. Está afectando esta situación a todas y cada una de las escuelas particulares. No sé si han tenido oportunidad de checar en las redes sociales algunos padres de familia que están realmente molestos con lo que sucedió en algunos de los colegios de nuestra ciudad y de nuestro país en general. Hay algunos mensajes que se los voy a poner también ahorita por aquí, que nos dicen que hay que tener cuidado, que hay muchas escuelas particulares con una historia de que alguien decidió poner un kinder en su casa y luego pues le entró un poco la ambición y entonces ya de kinder subimos a primaria y a secundaria, todo haciéndolo dentro de un mismo predio.
haciendo un piso más, agregando un pasillo más, agregando alguna instalación adicional, una puerta por aquí, cerramos por allá con tabla roca, ponemos pintura bonita, ponemos unos acabados y bueno, una construcción que en un inicio fue pensada para uso habitacional, hoy se convierte en una escuela sin ninguna preparación del terreno, sin ninguna preparación de las estructuras. No estoy diciendo que sea su caso, pero sí conocemos varios de ellos. Hay muchas veces que vamos pasando por la calle, volteamos y la que era una casa habitacional ahora ya se convirtió en un kinder, en una guardería, y si empiezan a tener cierto éxito, pues empiezan hasta a comprar la casa de al lado y a comprar pues materiales que no necesariamente sean de la mejor calidad para empezar a construir aulas. No a todos nos pasa, hay quienes sí, bueno, compran un terreno, hacen la construcción de acuerdo a todas las indicaciones, pero tristemente ya saben que pagan justos por pecadores. Entonces tenemos un gran tema actualmente en donde ya en las redes sociales se está haciendo uso de ellas para criticar a las escuelas, para tomar como bastión estos ejemplos que ahorita vamos a ver y que bueno, son por todos conocidos porque han pasado una y otra vez en las noticias, para denostar la reputación de las escuelas. Si esto hubiese pasado con las escuelas públicas, seguramente estaríamos también teniendo una ola de enjuiciamiento hacia todos los políticos, obviamente hacia el gobierno, porque las estructuras de las escuelas no fueron suficientes. Pero en este caso, pues nos tocaron dos colegios que son sumamente importantes y que sufrieron graves consecuencias. Entonces, por eso es que hoy en día están siendo enjuiciadas todas las escuelas particulares. Ya hoy en día, además de las preguntas típicas cuando ves a una persona que no habías visto en mucho tiempo, en las pláticas del café, en una cena, en un restaurante o hasta cuando te encuentras a las personas en el centro comercial, la primera pregunta seguramente va a ser ¿en dónde te agarró el temblor? Pero ¿cuál va a ser la siguiente? Tristemente hoy se están cuestionando en qué escuela está tu hijo. ¿Es una escuela realmente segura? ¿Vale lo que estás pagando? A veces creemos que sí lo vale, pero es importante que lo validemos y que además se lo demostremos a cada uno de los padres de familia que están en nuestra institución. Vamos a considerar los casos de estas dos escuelas si es que creemos que somos inmunes. El Colegio Enrique Rebsamen. No vamos a entrar en polémicas, ese es otro tema y lo podrán discutir también si gustan con la asociación, pero el tema del colegio a lo que voy es, está siendo utilizado como una bandera política para atacar a ciertas personalidades que están buscando en las próximas elecciones un mejor puesto. Tristemente se está usando de esa manera y no estamos yendo más allá a revisar qué es lo que realmente pasó. Yo no quiero ponerme ahorita a explicarles qué fue lo que pasó, por qué falló la estructura, porque no soy tampoco una experta, no soy una directora responsable de obra, pero sí me cuestiono que si realmente la directora de esta escuela construyó con materiales de tan mala calidad, no le estaba importando su propia vida, porque el temblor no iba a pasar en un momento en que ella estuviera fuera de su departamento. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, ¿realmente ustedes creen que ella iba a construir en algún lugar su casa que no fuera suficientemente seguro? No creo que estuviera realmente pensando en que iba a lastimar a los niños y sobre todo pensando que ella vivía ahí. Entonces tenemos que ponernos realmente a revisar nuestras estructuras. Quizá confiamos en arquitectos, en ingenieros, en aquellos que nos vendieron los materiales y creemos que lo hicimos bien, pero es un momento que tenemos que tomar de aprendizaje para ir y revisar todas y cada una de nuestras estructuras. Aunque no tengamos una grieta, aunque no tengamos un desprendimiento de yeso, aunque no tengamos nada que realmente nos haga saltar una alarma, me parece que es más importante que nos pongamos a revisar cómo están realmente construidas nuestras escuelas. Esto nos va a ayudar, obviamente, a sentirnos más seguros, porque nosotros estamos trabajando ahí. Caray, no es un lugar en el que nunca vamos a estar, es el lugar en el que pasamos casi toda nuestra vida. Puede ser que no vivamos ahí como la directora del Repsamen, pero realmente no pasamos más tiempo de nuestra vida dentro de una escuela que fuera de ella.
También tenemos tristemente el caso del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Yo estudié ahí. Me tocó pasar por esos pasillos, esos puentes en los que tristemente se cayeron y sí había anuncios de que no debías de estar en ellos cuando se presentara un temblor. No sé qué es lo que pasó, quizá la misma magnitud del temblor y la forma en que llegó no les dio tiempo a los chicos de quitarse del puente. No voy a entrar tampoco en discusiones acerca de si estaba bien o no estaba bien construido. Yo lo que recuerdo es que los edificios siempre nos dijeron que eran 100% seguros y que no se iban a caer. Y por lo que puedo ver, ninguno de los edificios se cayó. Se lastimaron, sí, pero ninguno se cayó. Los puentes siempre nos lo dijeron, corríamos un peligro porque eran estructuras sobrepuestas donde edificios podían presentar diversos tipos de movimiento al momento de presentarse un sismo. Ya el TEC nos explicará, pero el tema que quiero tratar con ustedes es realmente si consideran que una institución de ese nivel sería capaz de escatimar en este tipo de construcciones. Si realmente ellos, que también pasan por esos pasillos, que también utilizaban esos puentes, se van a poner a escatimar en el precio. Y no hablando de las colegiaturas tampoco, que sí, son ciertamente elevadas, pero es su propia seguridad. ¿Realmente creen que las personas que se dedicaron a construir estas instalaciones decidieron hacerlo con todo el dolo de ahorrarse unos cuantos pesos, sabiendo que era su propia seguridad la que estaba en juego? A mí no me lo parece. Veremos, sí, ya los dictámenes que saquen las autoridades al respecto de qué fue lo que pasó y cuáles son los materiales, la calidad de la construcción. Pero mientras tanto, lo que yo quiero que se queden un poco en la cabeza es cómo esto está dañando a la imagen del TEC. Ese TEC que siempre se había visto como insuperable, como una de las mejores universidades de nuestro país, muy bien rankeada a nivel internacional. ¿Y ustedes creen que solamente el Campus Ciudad de México está sufriendo hoy en día? No. Todos los campus del TEC de Monterrey hoy en día están siendo juzgados. Hoy en día están siendo sujetos de estos rumores acerca de que no son instituciones realmente importantes, realmente preocupadas por el cuidado de los chicos que están estudiando en ellas. Quizá en Monterrey no tiembla, pero ¿ustedes creen que no se están cuestionando también los padres de familia si la escuela será segura, si soportará a lo mejor esas mega inundaciones que a veces se dan en Monterrey? Y solamente estoy mencionando esos casos, pero hay que tener mucho cuidado. Y no solamente se trata de, sí, tener un plantel seguro y de saber realmente qué tenemos que hacer en el momento de un evento de este tipo. También se trata de tener un plan de continuidad del que vamos a hablar aquí. Si los chicos se quedan sin clases, y no necesariamente, y lo hemos visto, porque se hayan caído las instalaciones o estas estén dañadas, sino porque se requiere de una revisión oficial y sin ella no podemos volver a clases. ¿Qué haremos? En el peor de los casos, en que sí se caiga alguna de las estructuras o se vea dañado el edificio y no podamos ingresar, ¿qué va a pasar con todos los documentos de los alumnos? ¿Qué va a pasar con todos los datos? ¿Realmente tenemos la capacidad de poder tener esta continuidad si es que nuestro edificio se ve afectado? De eso vamos a estar platicando en esta conferencia. Quiero hacerles unas preguntas. ¿Su escuela es realmente segura? ¿Me podrían asegurar al 100% que lo es? Ante cualquier fenómeno, no estamos hablando solamente de un sismo, también a veces puede llegar un incendio o podemos tener algún tipo de inundación. ¿Todos en la escuela saben qué es lo que tienen que hacer al momento en que se presente este tipo de fenómenos? Déjeme hacerle otras preguntas un poquito más a detalle. ¿Ustedes tienen un plan de protección civil? Hasta donde sé, deben de tenerlo. Confío en que realmente lo tengan. ¿Pero lo conocen a fondo? ¿Participaron en su elaboración o es solo un documento que les dieron cuando llegaron a la institución? ¿Es más que un copy-paste de otro documento? ¿Cuántas rutas de evacuación hay en su escuela? ¿Están claramente identificadas?
¿Cuántas escaleras hay? ¿Cuántos pisos tiene la escuela? ¿Saben acaso cuántos extintores hay? ¿Y están seguros de que esos extintores no han caducado? Porque sí, los extintores tienen que estarse renovando constantemente. ¿Saben también cuántos alumnos, maestros, personal administrativo, de mantenimiento y servicios hay de manera diaria en su escuela? ¿Hay un control diario? Porque, hey, me pueden decir a lo mejor el número exacto de personas que deben de estar en la institución, pero siempre pasa que alguien falta. Un maestro se puede enfermar o puede tomar vacaciones o puede pedir un día. Un alumno también puede ser que llegue a faltar. Un personal administrativo o de mantenimiento o de servicios puede ser que ese día no se encuentre en la instalación. ¿Hay algún control? ¿Podemos saber exactamente cuántas personas hay en nuestro edificio en todo momento? ¿Tienen un plan de continuidad? Claro, certero, y que lo conozcan todos los responsables, porque pasa muchas veces que lo tenemos, pero solo nosotros como directores lo conocemos. Esto no es un examen, no hay calificaciones, no se estresen por eso, solamente les voy a decir que hay vidas de por medio. Es importante que nos concienticemos de lo que está sucediendo, que no nos dejemos llevar, pero que sí nos ocupemos en todo el trabajo que tenemos que hacer día con día. Tenemos que saber si tenemos un plan adecuado y si en caso de emergencia podemos asegurar que todos aquellos en la institución están capacitados para llevarlo a cabo. En una emergencia, pues no se reacciona igual que en un simulacro. En el simulacro nos avisan, estamos preparados, tenemos tiempo. En la realidad no es así, y menos cuando se trata de un sismo. A mí me ha tocado realizar simulacros en distintos edificios en los que he estado trabajando. Y al final siempre me gustaba hacer la pregunta, ¿sobrevivimos o estamos todos muertos? Puede parecer fuerte y sobre todo después de lo que hemos vivido. Créanme que jamás hice esta pregunta como si fuera una broma. Lo que quería era que todos nos diéramos cuenta de la consecuencia que podía pasar si no hacíamos bien el simulacro. También me llegó a pasar que cuando estábamos por realizar el simulacro con tanto tiempo de anticipación avisado, las personas decidían irse a tomar un café. No querían participar del simulacro porque qué flojera estar bajando y subiendo escaleras, porque no necesito saber hacia dónde tengo que ir. Y tristemente cuando se presenta una emergencia, en efecto, no saben hacia dónde ir, no saben qué hacer y entonces pueden causar mayor problema al entrar en pánico y hacer que todos los demás se contagien y podamos hacer quizá que una tragedia se convierta en algo mayor. Por eso es que tenemos que darle toda la importancia a este programa de protección civil y a cada una de las actividades que se tienen que llevar a cabo. No podemos permitir que cuando estemos haciendo el simulacro, personas, alumnos, maestros vayan con el celular platicando o vayan comentando el punto con el de al lado. Tenemos que enfocarnos. Tristemente tenemos que esperar a una tragedia de este tipo para realmente entenderlo. Pero más triste es que se nos va muy rápido este recuerdo. Lo olvidamos, lo encajonamos y para el siguiente se nos olvidó que teníamos que poner atención. No hagamos eso, por favor. Necesitamos ser sumamente responsables de que hay vidas de por medio. Hay vidas en juego y estas son nuestra responsabilidad porque nos dedicamos a la educación, a tener una escuela y en ella a hijos, a hermanos, a sobrinos, a toda una familia. Se sabe que también, tristemente, hay maestros que no supieron qué hacer. 2 horas después de haber realizado un simulacro, ¿cómo es posible que haya habido profesores que no supieron cómo reaccionar, que no supieron hacia dónde tenían que dirigirse, que no supieron qué tenían que hacer? Esto se sabe obviamente de los rumores que están circulando,
de la amiga que te cuenta lo que pasó en la escuela de su hijo, de tu hermana que te cuenta qué pasó en la escuela de su hijo. Hay escuelas que reaccionaron de una manera increíble y hubo otras que no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque es cierto. No es lo mismo hacer un simulacro de un sismo mientras nada está moviéndose, mientras todo está tranquilo, a cuando empieza un movimiento tan fuerte y ni siquiera hay un aviso previo. Por eso también tenemos que trabajar en la parte emocional de nuestros maestros y de nuestro personal y de nosotros mismos, para poder controlar nuestras emociones, para poder saber cómo tenemos que responder aún en momentos de gran incertidumbre. Todos quisiéramos correr a preguntar cómo está nuestra familia, a verlos, a abrazarlos. Pero una vez más, estamos en una escuela y tenemos una gran responsabilidad. Primero tenemos que velar por aquellos que están a nuestro lado, que están bajo nuestro cuidado, y después podremos ir a preguntar cómo está el resto de nuestra familia. Suena muy duro, pero una vez que estamos en este trabajo, tenemos que entenderlo y tenemos que empezar a asimilarlo para que la próxima vez no nos agarre tan desprevenidos. Vamos entonces a hablar del programa escolar de protección civil. Todos deben de estar preparados por igual. Todos deben de saber qué hacer y deben de saber usar todo el equipo de seguridad que se requiera dependiendo del fenómeno que se esté presentando. Y no me tomen a mal esto, pero ¿a poco no en las películas se ve bien fácil utilizar un extintor? Lo utilizan para pelearse con alguien, para quitarse de encima al otro, para apagar a veces hasta un incendio menor. ¿Pero realmente saben utilizar un extintor? Yo tomé un curso de brigadista y tampoco crean que lo tomé porque quería ser muy buena gente y salvar a todas las personas a mi alrededor. No, lo hice por una de las razones más egoístas que existen. Salvarme a mí. Yo quería saber qué tenía que hacer cuando se presentara alguno de estos fenómenos en mi vida. Así que tomé ese curso de brigadista, me hice brigadista en las instituciones en las que estuve trabajando. Y por eso es que hoy les puedo contar de primera mano que usar un extintor no es tan fácil como parece en las películas. No se trata solamente de que el extintor no haya caducado. Se trata de entender que lo que hay ahí no es una espumita suave. Son químicos, y son químicos que si no los utilizamos bien, o nos podemos hacer un daño a nosotros mismos, o podemos hacer que el incendio se propague aún más. ¿Se dan cuenta entonces de la importancia de conocer todo al respecto de la protección civil? Y no dejarnos llevar por lo que aparece en las películas, y no dejarnos llevar tampoco por una sola hojita que nos diga tienes que preparar un plan, tienes que saber qué hacer y hacia dónde dirigirte. Hay muchísimo más detrás de todo eso. Por eso es que todos tenemos que estar bien informados, capacitados sobre qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo tenemos que trabajar también en nosotros mismos para responder ante cualquier tipo de emergencia. Yo se los digo, tomé el curso de brigadista y me volví brigadista por mi miedo a no saber cómo reaccionar en caso de que se presentara uno de estos siniestros. Tomemos ese ejemplo si es que no estamos todavía tan convencidos de la importancia de la protección civil. Hay que considerar para esto la mayor cantidad de posibilidades. Si alguien faltó y a lo mejor era el principal responsable de hacer alguna actividad, tenemos que tener a alguien que pueda suplirlo. Todos tenemos que tener la mayor información posible al respecto de este plan y de lo que representa nuestra escuela. Tenemos que saber si hay personas fuera de zona. Cuando hacemos los simulacros, todos estamos sentados en nuestro lugar de trabajo o estamos en el aula o estamos en la dirección. Pero cuando realmente se presenta una emergencia, esa no es la realidad. La realidad es que estamos en todos lados. Que si ya nos habló la profesora del salón de al lado, entonces dejé a los niños a cargo de otro niño en lo que regreso. Que si uno de los niños fue al baño. Que si uno de los niños se siente mal y entonces lo mandé a la enfermería. Si la enfermera tuvo que salir a conseguir algo que no tenía ahí en su lugar de trabajo. Si la directora ya tuvo que ir a dar algún tipo de aviso a otro patio. La mayor parte de las veces no estamos en el lugar en el que normalmente tomamos un simulacro. Hay que considerar también estas posibilidades. Hay que apoyar a niños pequeños y hay que apoyar a niños que tengan algún tipo de discapacidad. Necesitamos planear diferentes rutas de evacuación.
Si tristemente el incendio ocurre cerca de las escaleras por las que tenemos que evacuar, ¿cuál es el plan B? Hay que hacernos responsables y todos y cada uno de los que estamos dentro del plantel tenemos que tomar responsabilidades. No podemos dar nada por sentado en este caso. La naturaleza llega y no sabemos cuándo. Y a veces no es la naturaleza. En el caso de los incendios o de fugas de gas, estos son causados por el hombre. Y a veces tampoco sabemos en qué momento va a pasar. ¿Quién tiene que participar? Toda la comunidad. Y por toda la comunidad nos referimos a las autoridades escolares, obviamente a ti como director, a todo el personal docente, a todo el personal administrativo, a todo el personal de mantenimiento y de servicios. Deben estar incluidos también en este plan todos los alumnos. No podemos dejarlos fuera, desde los más grandes hasta los más pequeños. Todos tienen que conocer el plan y todos tienen que participar. Y también necesitamos del apoyo y colaboración de las autoridades correspondientes, por lo que es necesario ponernos en contacto con las oficinas de protección civil de cada entidad. También todos los que deben participar hay que considerarlos por turno, si es que la escuela maneja el turno matutino y el vespertino, y todos deben de tener suplentes. Asimismo, debemos de considerar que dependiendo de la capacidad de la escuela, quizá algunos de los encargados tengan que ser multifuncionales. Es importante que si hay un cambio de personal o de alumnos incluso, o hay alguna falta, se active un plan inmediato. Esto es, si nos quedamos sin el responsable de algún piso, necesitamos inmediatamente conseguir al suplente y que alguien también considere estar como suplente de ese otro suplente. ¿Cómo se deben organizar? Bueno, necesitamos un comité en el cual va a haber un coordinador principal y necesita un suplente de coordinador. Debe haber también un jefe de edificio y un suplente de jefe de edificio. Ya saben, puede ser que alguien se enferme, ninguno somos infalibles. Debe haber un jefe de piso y suplentes por cada jefe de piso. Debe haber un jefe de brigadas y sí, también un suplente de jefe de brigadas. Se recomienda tener una brigada por al menos cada 10 alumnos. Debe haber brigada de evacuación, brigada de protección y combate a incendios, brigada de primeros auxilios, brigadas de búsqueda y rescate. Esto también es importante. No necesariamente se tiene que caer el edificio para ir a buscar a alguien. Si tomamos las listas y nos damos cuenta de que nos está faltando algún alumno o incluso algún profesor, tenemos que ir a buscarlo a las instalaciones. Quizá no sabíamos que alguno se había quedado en el baño, quizá alguno se quedó encerrado sin querer en alguna de las oficinas. Necesitamos a personas que puedan mantener la calma, que puedan enfrentar algún tipo de situación que el edificio esté presentando para poder buscar a las demás personas. Recuerden que todo esto debe ser por turno y por la capacidad de la escuela. Es importante también que si hay cambios o hay alguna falta, se tome un plan inmediato. No lo dejemos para después. No digamos la próxima semana definimos quién se va a quedar a cargo de ser jefe de piso porque el maestro Pérez se fue. No sabemos en qué momento viene la emergencia. Hoy que el maestro Pérez se fue, necesitamos saber quién va a cubrir su posición. Y tenemos que estar todos capacitados. Bueno, vamos a entrar a lo que nos dice el Sistema Nacional de Protección Civil acerca de qué actividades tenemos que desarrollar para poder tener nuestro programa escolar de protección civil. Recuerden que es bien importante que consultemos a expertos, no nos quedemos con lo que nos dice nuestro cuate. Necesitamos que la evaluación se haga con expertos y además también si tenemos que tomar alguna medida correctiva, también expertos la lleven a cabo y no el amigo del amigo que sabe poner yeso. Es importante que consideremos esto. No lo dejen pasar, por favor. Bueno, en las actividades que tenemos que llevar a cabo está la de calendarización de actividades con tiempos límites. No se hagan, somos mexicanos y nos encanta dejar todo para después. Este no es el caso. Tenemos que elaborar todas las actividades que hay que llevar a cabo y poner tiempos límites
tanto para llevarla y realizarla como para establecer el tiempo en que tomaremos las medidas correctivas en caso de ser necesario. Después vamos a hacer lo que es la identificación de riesgos. Hay que ver las condiciones dentro y fuera del plantel. Aquí hay muchas veces que tenemos grandes ventanales y es peligroso que al momento de salir durante un sismo nos quedemos cerca de esas ventanas o pasemos cerca de esas ventanas porque pueden romperse y causar heridas. Por eso les tenemos que revisar cuáles son las condiciones que tenemos dentro de nuestro plantel y fuera de él, dentro de cada uno de los edificios y fuera de ellos. Necesitamos hacer evaluaciones objetivas de las estructuras. Quizá, a ojo de buen cubero, nos parezca que la estructura es resistente, pero ¿nos vamos a confiar la vida en eso? En un yo creo que, me parece que. Mejor llamemos a los expertos y que ellos nos digan si las columnas son suficientemente resistentes, que nos ayuden a revisar cuáles son los muros de carga, que nos ayuden a revisar cuáles son las estructuras más débiles y cómo podemos reforzarlas. Hay que revisar el estado y la posición de las escaleras. Tristemente, en el caso del colegio Repsamen, unas de las escaleras para que pudieran evacuar los chicos estaban del lado del edificio que colapsó. No podíamos saber que el edificio iba a colapsar, pero sí quizá pudimos haber previsto que había una posibilidad de que colapsara y de que si pasaba algo, las escaleras eran las que se iban a ver afectadas y entonces no se iba a poder evacuar. Tenemos que analizar eso. Aprendamos todo lo que podamos de lo que sucedió en estos momentos. No lo dejemos pasar y no lo tiremos en saco roto. Es sumamente importante. Quizá digamos, no, claro, tengo muchas escaleras, tengo 2, 3 escaleras, pero alguna de ellas pudiera verse comprometida. Hay que ser muy objetivos y hacer una revisión a fondo. Las rutas de evacuación. ¿Cómo son esas rutas de evacuación? ¿Están bien marcadas? ¿Todos saben hacia dónde tienen que dirigirse? Los puntos de reunión. Es bien importante que también este punto de reunión esté bien marcado, bien delimitado, que todos lo conozcan y que esté libre de peligros. Hay a veces escuelas que son muy pequeñitas. Por eso requerimos también la ayuda de un experto que nos diga si quizá debamos mantenernos dentro de la instalación o podamos salir. Y si al momento de salir, ¿cuáles serían las medidas que tenemos que tomar de seguridad? Yo recuerdo que en uno de los edificios en los que me tocó laborar, el edificio era pequeño, pero teníamos edificios muy altos al lado y llenos de cristales. Corríamos el peligro entonces de que esos cristales nos cayeran encima. El punto de reunión durante los simulacros era la calle. ¿Pero qué creen que pasaba cuando había un simulacro? Había patrullas, había ambulancias, había personal preparado para cualquier cosa. Pero eso no pasa en una emergencia. En una emergencia no todos tenemos a la mano una patrulla que pare el tráfico, no todos tenemos a la mano una ambulancia que en cualquier momento pueda atendernos. Los servicios muchas veces se colapsan. Vivimos en una ciudad sumamente llena de autos que no dejan pasar a los servicios de emergencia, y no tanto porque no quieran, sino porque no hay para dónde movernos. Por eso es que todos los intentos que hagamos para estar bien, para saber qué hacer, tienen que ser, sí, preparados como un simulacro, con un aviso, pero también tenemos que realizarlos sin previo aviso, para saber qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir y que nos agarre en el momento en que sea, sin estar esperándolo sentados en el lugar de trabajo. También tenemos que revisar las condiciones de nuestras instalaciones, de las eléctricas, de las hidráulicas, las de gas, si es que tenemos gas. A veces me pueden decir, no, es que nosotros no tenemos comedor ni cafetería. No, pero muchas veces en los laboratorios de química para los grados de secundaria y preparatoria sí se cuenta con instalaciones de gas para poder hacer diferentes tipos de experimentos. Entonces no dejemos de caer en saco roto que sí puede ser que tengamos instalaciones de gas. A veces la persona que cuida, el velador, el conserje, se queda a vivir en nuestra escuela y también tiene acondicionado un espacio en el cual probablemente sea que esté utilizando gas. Sistemas de alertas. También tenemos que saber si nuestro sistema de alerta es correcto y si está funcionando correctamente. Las señalizaciones deben ser claras.
Los equipos de seguridad deben estar a la mano y vigentes. Ya les digo que muchas veces compramos los servicios del extintor y no nos vamos a pedir el servicio de las recargas y ya están todos caducos y no sirven de nada. Y también tenemos que revisar las salidas de emergencia. Es muy fácil que utilicemos espacios que casi no se utilizan para amontonar cosas. Las escuelas amontonan pupitres, escritorios y a veces sin darnos cuenta vamos creando una bomba de tiempo, porque todo está ahí amontonado tapando la salida de emergencia. O quizá nos pasa que tengamos al chico que siempre está haciendo la broma y a la hora de abrir la salida de emergencia se activan las alarmas y preferimos mantenerla cerrada y apagado el sistema de emergencias a que los niños continúen. Por eso tenemos que hacer conciencia con nuestros niños, con todos nuestros alumnos. Si es necesario infligir algún tipo de castigo por haber realizado esto, se tiene que hacer. Porque en el momento de la emergencia va a ser como Pedro y el lobo. Ya nadie nos va a creer. O no vamos a estar lo suficientemente capacitados y listos para actuar en el momento en que se tiene que hacer. Y hay minutos que son sumamente valiosos y no podemos dejar ir. Por ejemplo, para el punto de reunión es importante señalizarlo y la distancia no debe de exceder 50 metros de la zona de evacuación. No podemos poner un punto de reunión que esté muy lejos de donde estamos porque no vamos a llegar nunca. Tiene que ser realmente un punto de reunión que esté cerca. Debe ser de consistencia sólida, debe ser del mismo material que la estructura de la construcción. Si en algún caso no puede ser al aire libre o en un espacio abierto, tienen que buscar cuáles son las columnas que estarían siendo suficientemente fuertes para resistir, las traves o cuáles son los muros de carga. Deben también estar libres de objetos que puedan caer, deslizarse, romperse o incendiarse. No podemos estar cerca de postes, de árboles, de ventanas. Tenemos que considerar la salida. Hay que revisar cuál es el recorrido desde aulas, oficinas o instalaciones diferentes que tengamos hasta la ruta de salida. La ruta de salida entonces va a ser el trayecto protegido hacia donde vamos a poder llegar al punto de reunión. También tenemos que considerar la descarga de salida. ¿Cuál es la que lleva a una zona de menor riesgo? Las escaleras, las puertas. No podemos tener embudos. Podemos causar un mayor accidente. Y una vez ahí, ¿cómo llegamos al punto de reunión? Hay que establecer un plan de salida. Por ahí hubo casos en que salían primero los alumnos de primero de primaria y después y al final más bien los de sexto. Esto ocasionaba confusión, era pensar los de primero son más valiosos que los de sexto. No, son más resistentes, eso sí. Pero a mí me parece que tenemos que hacer una revisión junto con los expertos y dependiendo de la estructura en la que nos encontremos, cómo podemos empezar a salir todos al mismo tiempo. Quizás si hay alumnos o maestros con algún impedimento, se deba generar alguna brigada especial para que lleven y carguen a esta persona que tiene este impedimento. Los mayores de sexto podrían ayudar a los de primero, ya que son más pequeños. Hay que elaborar este plan a conciencia. Se necesitan también planes especiales cuando algún responsable se encuentra fuera de la zona. ¿Qué pasa si el jefe de piso había ido al baño? Bueno, el suplente tiene que tomar su lugar de manera inmediata, pero el suplente también tenía cosas que hacer antes de ser el suplente. ¿Quién va a estar realizando esas actividades? Por eso los alumnos son tan importantes. Si identificamos que hay alumnos que son responsables y a los que se les puede ceder este tipo de actividad, hagámoslo. Muchas veces los mismos alumnos siguen a sus compañeros. También como actividades tenemos que revisar los riesgos que hay fuera del plantel. Estos casi nunca nos los cuestionamos y sin embargo pueden ser letales. Tenemos que buscar aproximadamente a 500 metros a la redonda y de manera periódica. Hay que revisar las vialidades, si las calles las podemos cruzar sin ningún problema, los postes de luz, los semáforos, los árboles, si hay lugares con aglomeraciones, si estamos cerca de alguna gasolinera o algún gaseoducto, si tenemos comercios y viviendas al lado y ellos tienen instalaciones de gas, son seguras, si
vivimos en una zona donde haya ríos o de donde haya cerros que pudieran deslavarse, también necesitamos conocer todo lo que hay fuera de nuestro plantel. Esto pasa en muchos lugares, no crean que solamente pasa en zonas perdidas. Hace unos años hubo una lluvia torrencial súper fuerte y afectó a una parte de las lomas, una zona considerada pues de un alto nivel adquisitivo. Y sin embargo también se vio afectada por este tipo de torrentes porque viven cerca de los cerros. Hay que ver si hay hospitales, si hay clínicas cerca, si hay refugios o hay algún parque en el cual podamos sentirnos más seguros. Hay que pedir un plan de protección civil y aseguramiento de estructuras a todos los comercios y oficinas que estén en la zona. Es importante que empecemos a preocuparnos también por eso. No solamente porque estén cerca de nuestra escuela y necesitamos saber si las estructuras son fuertes. También empecemos esa cultura de prevención y cuando vayamos al cine, a un restaurante, a un centro comercial, investiguemos si las estructuras están suficientemente reforzadas, dónde están las salidas de emergencia y si están realmente bien señalizadas para llegar a ellas. Hagamos eso, es parte de la cultura de prevención. También tenemos que entender los riesgos, fenómenos perturbadores que pueden pasar dependiendo de nuestra zona, la frecuencia con la que suceden, el nivel de riesgo en el que estamos y qué medidas preventivas podemos tomar. Me voy a quedar ahorita aquí, voy a regresar un momentito más. No se vayan, les agradezco que nos estén poniendo toda esta atención y que realmente estén preocupados por cuidar a su plantel, cuidar a su comunidad educativa y sobre todo cuidarse a ustedes mismos. Gracias. Bueno, ya analizamos los posibles riesgos. ¿Qué es lo que sigue ahora? El plan de acción. Ya sabemos cuál es el potencial peligro que está acechando a nuestra escuela y ahora lo que tenemos que hacer es tomar medidas. Y la fecha límite era para ayer. No podemos ponernos fechas límites más allá de una semana. Tenemos que empezar a actuar y a corregir a partir de hoy. Las emergencias, como bien hemos visto, no nos van a avisar y tenemos que estar bien preparados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Bueno, primero que nada, tenemos que contar con toda la información posible acerca de nuestro plantel educativo. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, generando directorios. Directorios con los datos de todos los alumnos, con la información más detallada posible de personal administrativo también, del personal docente, incluso del personal de mantenimiento y de servicios. Entre más, mejor. Aquí, que no nos preocupe el tema de la privacidad de datos. Necesitamos tener la mayor cantidad de información posible, todos los datos personales, todos los datos de contacto que sean posibles. También necesitamos incluso tipo de sangre, enfermedades, alergias, si hay algún tipo de discapacidad. Toda la información en este caso es sumamente valiosa. Si tenemos algún problema con los padres de familia o incluso con algunos de nuestros elementos que no quieran proporcionar la información porque no saben o no están seguros de qué uso se les va a dar, no se preocupen, también aquí en la asociación podemos ayudarles a tener sus avisos de privacidad listos. En este caso, entre más información tengamos de todos y se los expliquemos, va a ser mucho más efectivo contar con estos directorios. Ahora, también necesito pedirles que no lo tengan en una carpeta guardada en un escritorio en un cajón. No nos va a servir de nada cuando salgamos corriendo y la información se quede ahí en esa carpeta. No nos sirve tampoco tenerla solamente guardada en una computadora. Si también salimos corriendo, normalmente no nos llevamos la computadora, aunque hay veces que tenemos algunos workahólicos que sí de pronto, cuando empieza a temblar, lo primero que quieren agarrar es su compu y llevársela. Sin embargo, sabemos que esto no debe de ser así. Tenemos que dejar todo y salir con las manos lo más libres posibles para poder agarrarnos y sostenernos en caso necesario. Así que lo que les pido es que tengan toda esta información de los directorios, sí impresa, para que también sea mucho más rápido tenerla a la mano, pero fuera del edificio. Establezcamos un área, a lo mejor en el patio, en donde haya un locker y ahí podamos tener esta información. También ténganla en un USB, una memoria digital, para que puedan tener acceso también dentro de una computadora de una forma mucho más rápida y efectiva.
Pero no echen en saco roto este consejo que les estoy dando. Es bien importante que tengamos toda la información ahí. Ahora, vamos a continuar con los inventarios. Sí, necesitamos tener un control de todo lo que se requiere en caso de una emergencia. Necesitamos tener el inventario del material de primeros auxilios, un material de señalización y también inventario, de las herramientas que se necesitan cuando se presenta una emergencia. Necesitamos llevar ese control y tenerlo también actualizado día con día. Si por alguna situación utilizamos el material de primeros auxilios, tenemos que reponerlo a la brevedad posible. Si también alguna señalización se rompe o hay que cambiarla por alguna solicitud que se nos haya hecho o agregarla incluso, hagámoslo de inmediato. Les digo que todo esto, la fecha límite era para ayer. Las herramientas también es importante contar con ellas y de la misma forma que la información que tenemos de nuestros alumnos y de nuestro personal tiene que estar fuera de los edificios. También busquen una zona, puede ser precisamente junto a la información del personal de la comunidad educativa, para que tengan ahí todas las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, pues las más básicas y que hemos todos aprendido a lo largo de estas semanas al ver todas las solicitudes que se nos han estado haciendo como ciudadanos de donar este material. Estamos con chalecos de brigadistas, cascos, también necesitamos guantes, de estos guantes de carnaza que sean suficientemente duros para soportar el trabajo pesado. Necesitamos linternas, necesitamos pilas. Recuerden tener también control de esto. No nada más es comprarlo, guardarlo y amontonarlo y olvidarnos de que existe. Por supuesto que no. Tenemos que llevar un control de que todo esté en buen estado. Esto se los digo porque muchas veces le ponemos las pilas a la lámpara, a la linterna, y creemos que ya con eso la tenemos preparada. Recuérdense que las pilas tienen también una fecha de caducidad y llega un tiempo en que pueden liberar un ácido que va a lastimar a la linterna y entonces, ni pilas ni linterna vamos a tener. Por eso hay que estarlo controlando. Las pilas por un lado y la linterna por el otro, pero siempre de una manera que esté accesible al momento en que se necesite. Hay muchos otros materiales, pero estos son los básicos y les pido por favor que los tengan siempre listos y a la mano. Vamos a también tener la señalización. De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 0013 GOV 2011, todos tenemos que utilizar esta señalización, que son, señales y avisos que tienen ya colores, formas y símbolos internacionales. Es decir, que cualquiera que los pueda ver, no importa el idioma, no importa de dónde venga, puede identificar claramente qué es lo que nos están indicando. Como las flechas verdes de la ruta de evacuación. Bueno, aunque normalmente dice ruta de evacuación en español, la flecha blanca dentro del fondo verde es reconocida internacionalmente como esa ruta. Lo mismo los extintores, lo mismo los hidrantes, lo mismo las alarmas. Son símbolos ya que todo el mundo puede reconocer. Entonces es importante que los tengamos y entre más, mejor. Además hay que controlar cómo los estamos poniendo. Hay veces que si vas a algún lugar, no los colocaron de una manera correcta y de pronto encuentras hasta rutas de evacuación en contrasentido y no sabes hacia dónde tienes que ir. Entonces es importante que nos fijemos en cómo se están haciendo las señalizaciones y que hagamos también un recorrido previo para ver si realmente todos lo pueden entender. Este plan de acción, recuerden que todos deben conocerlo a fondo. No se trata de que yo como director o a lo mejor mi suplente como coordinador del comité sepan en dónde está todo este material. Todos deben de saber en dónde se encuentra por si acaso alguno de los principales responsables no llegase a encontrarse en el lugar. También tenemos que empezar a implementar medidas de seguridad, esto como es, teniendo reglamentos y teniendo mayor control. Los reglamentos nos tienen que indicar, sí, cuáles son las rutas de evacuación, hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que se tiene que hacer dependiendo del siniestro que se presente. Pero también tiene que haber los reglamentos como el no corro, no empujo, no grito.
Y de esta manera vamos a poder implementar con los alumnos y con el personal exactamente qué es lo que tienen que hacer y cómo deben hacerlo. Este reglamento no debe quedarse tampoco en el papel, en un cajón o en algo que a lo mejor les dimos a leer al personal, a la comunidad al principio del ciclo. Tiene que ser algo que se esté haciendo de manera constante. Hay que, adquirir equipos de seguridad. También necesitamos tener equipos contra incendios, como los extintores, de ser posible, y dependiendo de la capacidad de la escuela, contar con un hidrante para el uso de los bomberos. Necesitamos tener un botiquín de primeros auxilios, no solamente como les pedía que estuviese fuera del edificio. Ese es el que se va a utilizar en una emergencia general, pero necesitamos también tener botiquines por piso, dependiendo de si en algún momento alguno de los alumnos o incluso los profesores llegasen a sufrir algún percance, una caída o un golpe con algún mueble. Necesitamos tener a la mano y no hasta el patio siguiente los implementos necesarios. Entonces necesitamos tener un botiquín también por piso, adicional al que tenemos afuera de los edificios. Necesitamos contar también con un sistema de alertamiento. Debe ser sonoro y visual. ¿Por qué? Porque hay veces que hay algunas clases, a lo mejor de computación, donde los alumnos están utilizando audífonos y no van a estar pendientes de la alarma o no les va a dar tiempo de escucharla. En cambio, si empieza este alertamiento visual, que por lo general son luces estrambóticas que llaman mucho la atención, aunque estés haciendo lo que estés haciendo, nos va a ayudar a que todos puedan estar realmente informados de que hay una emergencia y que tenemos que actuar. Asimismo, también puede ser que tengamos dentro de nuestra institución a alguna persona que sufra de alguna discapacidad del oído. Por lo tanto, necesitamos también contar con este sistema de alertamiento y tenerlo en muy buen estado. También es importante que no dejemos que cualquiera pueda llegar y encenderlo. Debe ser algo que tiene que estar alertado por una persona que esté capacitada para hacerlo. También necesitamos dentro de este equipo de seguridad, pues, la protección personal de las brigadas, como les decía, los cascos, guantes, chalecos y las linternas. También necesitamos dentro de este plan de acción empezar una capacitación a fondo. Necesitamos cursos y talleres con proveedores certificados. Recuerden, no cuenta que solo venga el amigo o alguien que tiene un poco de experiencia. Vayamos con los certificados. Si el Sistema Nacional de Protección Civil no está disponible, hay empresas especializadas en darnos estos servicios. Nosotros les vamos a hacer llegar algunos datos para que se pongan en contacto con ellos y puedan tener acceso también a estos planes y programas y la ayuda de los expertos sobre todo. Necesitamos también en estos cursos y talleres tomar nociones básicas de protección civil, prevención y combate a incendios, así como búsqueda y rescate, elaboración de un plan de emergencia, saber de primeros auxilios, que también a veces nos parece muy sencillo y sin embargo hay que tomar un curso, hay que certificarse, no es tan sencillo aplicarlos. Y también tenemos que tomar cursos acerca de la evacuación de inmuebles y de cómo podemos elaborar los simulacros. Es bien importante considerar que necesitamos también tener a un experto dentro de nuestra institución en protección civil. No debo dejar de lado tampoco el mencionarles que necesitamos también una capacitación emocional. Esto es para poder controlar nuestras reacciones. Se supo de casos en los que maestros no supieron reaccionar a pesar de que habían hecho un simulacro 2 horas antes. En el momento en que vino el movimiento, se quedaron paralizados. Por eso necesitamos esta capacitación emocional para poder saber cómo controlar la emoción que estoy sintiendo y poder reaccionar de la mejor manera, la forma en que estamos ayudando a nuestros alumnos. También una vez que tengamos todo este plan, necesitamos darle difusión. De nada nos sirve un documento que esté bien bonito en un cajón. Hay que compartirlo con toda la comunidad y sobre todo con los padres de familia. Que ellos sepan qué es lo que estamos haciendo para proteger a sus hijos. Que ellos sepan que sus niños están seguros dentro de nuestra institución. Hay que explicarles el programa a detalle a toda la comunidad, empezando por los alumnos.
Hay que empezar a realizar ejercicios acerca de este plan. Hay que realizar actividades didácticas en donde los niños entiendan el potencial riesgo que se puede sufrir. No se trata de asustarlos, alarmándolos, diciéndoles que el edificio se va a caer. Sin embargo, hay emergencias en donde tenemos que saber que debemos de actuar de una manera responsable, pero protegiéndonos a nosotros mismos y, de ser posible, a nuestros compañeros. Tenemos que tener materiales impresos y lo mejor son las visitas de los expertos. Cuando llega el experto a dar una plática en nuestra institución, los alumnos y hasta el personal se sienten mucho más animados a ser parte de este plan. Además, esta difusión debe ser durante todo el ciclo escolar y debe tener un reforzamiento constante. No lo dejen para un solo día del año, porque entonces se nos va a olvidar. Tenemos que estarlo reforzando de manera constante. Así también necesitamos hacer simulacros. Hay que tener un calendario en donde marquemos los días específicos en que se van a realizar los simulacros, pero no avisar de todos. Por supuesto, el primer simulacro, en donde empecemos a desarrollar todas las actividades de nuestro plan, tiene que ser con un previo aviso para poder informarle a todos los que están en nuestra institución qué es lo que tienen que hacer, hacia dónde tienen que dirigirse y qué va a pasar después. Una vez que ya tengamos dominado este simulacro, entonces hagamos algunos otros sin un previo aviso, que suenen las alarmas y veamos la reacción de las personas que están en la institución. De esa forma nos va a ser más sencillo poder corregir errores, poder identificar claramente que no es lo mismo cuando hacemos un simulacro con un previo aviso y estamos todos tranquilos, a cuando viene un sistema de alertamiento en un momento que no nos estamos esperando y sobre todo en un momento en que todo el mundo puede estar fuera de su lugar habitual de trabajo o de estudio. Más vale que estemos preparados. Y también aquí en los simulacros vamos a poder definir si necesitamos hacer una actividad de evacuación o una actividad de repliegue. Por supuesto, en caso de un incendio siempre hay que evacuar. En casos de sismo no siempre es la mejor opción, porque el mismo movimiento puede hacer que nos caigamos, que las escaleras se conviertan en un grave problema de tropiezos. Entonces lo mejor es esperar a que pase el movimiento y después salir. Esto va a depender también de lo que nos digan los expertos. No se trata de que siempre nos quedemos en el mismo lugar o que siempre salgamos por las salidas de emergencia. Necesitamos la ayuda de los expertos. Dependiendo del lugar en el que estemos, también se va a poder definir esta acción, cuál es la más correcta y adecuada para nosotros. Todo plan debe ser avalado por una autoridad competente, aunque tampoco nos quedemos parados si es que la autoridad no ha llegado a evaluar lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que empezar a actuar. Cuando la autoridad pueda ir con nosotros y evaluar lo que estamos haciendo, va a ser también mucho más sencillo hacer correcciones ya sobre una marcha que estar esperando sin haber hecho nada. El sistema de alertamiento debe de estar funcionando de manera correcta. Debe ser claro, oportuno y a cargo de personal capacitado. Por favor, no lo dejen. Y hay muchas veces en que en las escuelas tendemos a juntar pupitres y mobiliario que ya no utilizamos cerca de las salidas de emergencia porque son lugares que casi no se utilizan. Por favor, eviten esto. Y de la misma forma, eviten apagar estos sistemas de alertamiento. Yo sé que a veces hay muchachos que son muy traviesos y que pueden llegar a alertarlos aún sin saber exactamente cómo. Pero no caigamos en evitar tener este sistema de alertamiento solamente por las travesuras. Mejor caigamos en una cultura de prevención con los chicos y expliquémosles cuáles son los riesgos de estar haciendo ese tipo de travesuras. Pero bueno, ya tenemos nuestro plan de acción, qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si se presenta un fenómeno? Ya sea un temblor, un huracán, una inundación, un incendio. Hay que poner en marcha nuestro plan. Es el momento de que todo ese trabajo que hemos estado haciendo se ponga en marcha. Este plan de emergencia, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues tenemos que identificar claramente al personal que está a cargo para que todos los demás puedan referirse a ellos en busca de ayuda.
Hay que instalar el puesto de mando para saber exactamente en dónde se va a concentrar toda la información y de dónde van a salir las instrucciones de qué se tiene que hacer. Hay que activar una alerta de emergencia con las autoridades y solicitar el apoyo de los cuerpos de auxilio. Necesitamos empezar realmente a entender cuándo hacemos una evacuación y cuándo hacemos un repliegue. Hay que aplicar los primeros auxilios, identificamos a las víctimas y la brigada de primeros auxilios tiene que dirigirse con ellos para apoyarlos en lo que llegan los servicios médicos. Si hay un incendio, acuérdense que tenemos que dejar paso a las personas que son de la brigada de combate a incendios para que puedan ir y tratar de sofocar en la medida de lo posible el incendio que se esté presentando en tanto llegan los bomberos. Hay que identificar de manera inmediata cuál es el personal faltante, ya sea que se hayan salido de la institución o sea que tristemente estén todavía bajo un peligro dentro del edificio. Para eso necesitamos tener este puesto de mando en donde se va a identificar que estén todos fuera del edificio y de no haber alguno, hablarle a la brigada de búsqueda y rescate para que nos apoyen. Tenemos que tener también un control para la entrega de niños a padres de familia. Yo sé que en las emergencias todos estamos corriendo y todos queremos ir a ver a nuestras familias, pero tenemos la responsabilidad de los niños y es importante poder controlar que se estén entregando a las personas correctas y que además los mismos padres nos puedan ayudar a identificar quién está faltando. Tenemos que asegurar calma y control de la situación. Siempre, por eso necesitamos esta capacitación en control emocional también. Después de que ha pasado la emergencia, de que hemos controlado la situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a la valoración de daños. Tenemos que valorar primero que nada la vida. ¿Están todos a salvo? ¿Y cómo se encuentran las personas que en su caso hayan tenido que trasladarse a algún hospital? Una vez que tenemos esta parte cubierta, podemos pasar a la parte estructural. Hay que hacer una evaluación técnica de las instalaciones. Hay que revisar de forma visual, física y técnica. Técnica, obviamente, necesitamos a los expertos. Y necesitamos también solicitar un dictamen de seguridad estructural. Ahora, bueno, todos lo hemos estado escuchando y sabemos como escuela que este es un documento que se tiene que solicitar sin que haya pasado un evento de esta magnitud y que además tiene una vigencia de 5 años. Sin embargo, también la ley nos indica que después de un evento de esta magnitud, necesitamos forzosamente volver a solicitar este dictamen de seguridad estructural. Es bien importante que no lo dejemos. Hoy hemos visto que no podemos iniciar clases si no contamos con este dictamen y además el aval de la Secretaría de Educación Pública. Entonces contemos con este dictamen y también hagámonos una conciencia de solicitárselo a aquellos lugares a los que asistamos, restaurantes, centros comerciales, cines. Nunca está de más tener todas nuestras precauciones. Incluso en nuestro lugar de trabajo hay que solicitarlo. En este caso, bueno, estamos hablando de que trabajamos en la escuela, pero los padres de familia trabajan en oficinas y también hay que generarles esta cultura en la cual ellos se preocupen de que estén en un lugar seguro. También del hogar. Es bien importante que empecemos a solicitarle al casero o a la persona que nos esté vendiendo la propiedad este dictamen de seguridad. Nunca está de más. Y bueno, una vez que hemos pasado ya por todos estos trámites, vamos la vuelta a la normalidad. Pero ¿cómo hacerlo? Es por eso que les decía que es necesario que tengamos un plan de continuidad. Esto significa desde convenios con otras escuelas hasta acceso a datos y documentos escolares. Si nuestra escuela tuvo un daño estructural y no es posible reanudar clases, necesitamos tener convenios con otras escuelas para que reciban a nuestros alumnos y necesitamos tener este control de cuáles son los documentos escolares para que las otras escuelas también estén preparadas a recibir a estos chicos dentro de este ciclo escolar. De igual forma, si nuestra escuela es la que tiene que recibir a alumnos de otras instituciones, nosotros también tenemos que estar preparados para hacerlo. Necesitamos un contacto continuo y en todo momento entre escuela y padres de familia. Muchos padres de familia se han quejado precisamente porque la escuela se ha mantenido un poco al margen en lo que sacan su dictamen de seguridad estructural y no dan más información.
No es que todas lo hayan hecho, pero sí algunas. Por eso es que hay que establecer este plan de inmediato. En cuanto sepamos qué es lo que está pasando con nuestra escuela, ponernos en contacto con los padres de familia y mantenerlo. Hoy en día es mucho más sencillo porque no tenemos que hablarles por teléfono a todos. Generamos un comunicado y lo podemos mandar por las vías electrónicas. Entonces, no dejemos de hacerlo y considerémoslo también como parte de nuestro plan de continuidad. Tenemos que tener una activación de plan de contingencia en caso de que se pierdan clases porque no sabemos cuánto tiempo va a llevar este dictamen de seguridad estructural. Hemos visto escuelas que pudieron reanudar 3 días después del sismo y hay escuelas que un mes después no han podido iniciar clases. Por lo tanto, tenemos que estar bien conscientes de cuáles son los planes, qué es lo que tenemos que hacer. Y de igual forma, si necesitamos apoyo emocional para poder volver a clases, tanto alumnos como maestros que estén sufriendo de algún estrés postraumático, necesitamos tener este apoyo emocional y considerarlo dentro de nuestro plan de continuidad a fin de que podamos seguir con nuestras actividades de una mejor manera. Pues bueno, ¿en qué momento se ha completado el programa escolar de protección civil? Yo les voy a decir que nunca. Esto es una tarea diaria. Todos los días tenemos que estar al pendiente, todos los días tenemos que estar actualizados y estar listos para actuar. La emergencia, ya hemos visto, no nos va a avisar. Así que está en cada uno de nosotros estar preparados. Y este programa también puede ser perfectible, podemos mejorarlo de manera constante, así que nunca vamos a acabar de tener completo nuestro programa escolar de protección civil. No hay un plan infalible, pero está en nuestras manos que esta situación sea lo menos dolorosa posible. ¿Cómo podemos ayudar a la reputación de nuestra escuela? Bueno, nuestra escuela particular vive de colegiaturas para poder afrontar todos los gastos, pero ¿cómo podemos hacer que los padres de familia paguen las colegiaturas aun cuando hay eventos fuera de nuestro control y como en este caso se haya cerrado las clases? Otra vez. ¿Cómo podemos ayudar a la reputación de la escuela? Hemos visto que la reputación de las escuelas particulares se ha visto dañada. Así que está en nuestras manos empezar a trabajar hoy para que nuestra reputación vuelva a ser la que teníamos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues manteniendo una seguridad grande dentro de nuestro plantel para poder ofrecerle a los padres de familia esta seguridad. Que no duden acaso de que nuestros hijos y sus hijos están seguros dentro de la institución y de que las personas que están dentro están capacitadas y saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para protegerlos. También hemos sufrido, como escuela particular, el tema de que al no haber clases, los padres no están pagando las colegiaturas y una escuela particular vive de este pago para poder afrontar sus gastos. ¿Cómo podemos hacer entonces para que los padres entiendan que tienen que hacer este pago que se necesita para poder continuar con la institución? Bueno, primero, como les decía, ofreciendo un plantel seguro. 2, generando una cultura de prevención, para lo que necesitamos concientizarnos todos de los riesgos que podemos sufrir y de las consecuencias de no estar preparados. Y 3, protegiéndonos también nosotros como institución con contratos y seguros. Son documentos sencillos que pueden salvar nuestra escuela y nuestra reputación. Seguramente esto involucra una inversión, pero lo vale a la larga. Los contratos se necesitan para que los padres de familia entiendan que aunque pueda haber alguna disposición de la Secretaría de Educación Pública o del gobierno en la cual se cierren las escuelas y no haya clases, eso está fuera del control de la institución. Sin embargo, hay gastos que tienen que seguirse pagando, tales como los sueldos de los maestros, que no por no dar clases no lo necesitan, y también pues pagos de renta, luz, gas, agua. Si tenemos un contrato claro de prestación de servicios con los padres de familia, ellos van a entender lo que estamos haciendo y por qué se les está cobrando la colegiatura. Y los seguros son importantes para que podamos afrontar también de una manera que no sea tan dura el golpe de tener que ejercer algún tipo de gasto al realizar reparaciones o incluso si tuviésemos alguna pérdida material o física o personal.
Les recomiendo que revisen bien la parte de los seguros. También les vamos a estar mandando información de una experta en esta materia para que sepamos cuáles son los mejores y qué tenemos que pedirle a las instituciones que nos hacen estos seguros, para que podamos ofrecerle a los padres de familia también la mejor opción. Yo sé que en ningún caso nos gusta decirle al padre que estamos solicitándole un seguro de vida en caso de que su niño pierda esta dentro de nuestra institución, pero hoy hemos visto que esto es sumamente importante. Todos tenemos que contar con este tipo de seguros. Y la ventaja de hacerlo a través de esta institución es que el volumen es mayor y entonces el costo debe reducirse. Pero para eso necesitamos ayuda de expertos que nos ayuden con estas aseguradoras a encontrar el mejor plan para todos, tanto en el costo como en las primas. En fin, vamos a terminar entonces hablando de la cultura de la prevención, porque no queremos volver a pasar por una tragedia como esta y solo lo podremos prevenir con una cultura rica en valores. La corrupción no tiene cabida aquí. Es prioritario proteger a los niños y jóvenes en nuestras escuelas. Y es nuestro deber enseñarles sobre los peligros a los que pueden estar expuestos y prepararlos para actuar de la mejor manera ante una emergencia. Debemos tener un alto compromiso con la vida. En un concepto un poco más amplio de lo que es la cultura de prevención, es el conjunto de prácticas y actitudes de los grupos humanos que permiten reducir los riesgos ante fenómenos naturales y contingencias susceptibles de generar daños a la población. Esto implica mejorar el conocimiento de esos fenómenos, adoptar medidas preventivas y establecer esquemas de intervención oportuna para minimizar los daños y asegurar un rápido retorno a la normalidad. Tenemos que generar conciencia de riesgos dentro y fuera de la escuela y también en el lugar. Les ponemos aquí la imagen de la maleta de vida de la que tanto hemos escuchado y hagamos que nuestros alumnos se empiecen a preocupar por tenerla lista, porque ellos sean los que hagan que sus padres, sus hermanos, sus abuelos e incluso sus vecinos y demás familiares tengan lista esta maleta de vida. Nunca está de más tener algo que nos puede ayudar a pasar unos cuantos días después de la tragedia y que además nos da cierta seguridad de que estamos preparados para afrontar cualquier problema que se nos presente. Esto es una labor diaria, así que no lo dejen para mañana y empecemos a trabajar todos juntos en pro de una cultura de la prevención. Antes de irme, quiero invitarlos a participar en el seminario para directores. Este es un seminario para verdaderos empresarios de la educación, directores que están realmente comprometidos con su institución y que están dispuestos a afrontar a las autoridades que no permitan su desarrollo óptimo. Van a hablar sobre una estrategia efectiva contra alumnos morosos, no precisamente en el caso de que pase un siniestro y los padres de familia se nieguen a pagar colegiaturas, pero también nos va a ayudar a ese caso. Tenemos que detener la morosidad de colegiaturas y para eso se requieren varias acciones simultáneas. Un contrato de prestación de servicios educativos para poder suspender el servicio al primer atraso y evitar la imposición del acuerdo del 10 de marzo, de manera que también evitemos la intromisión de SEP y Profeco. La próxima fecha es el viernes 20 de octubre del 2017 a las 10 de la mañana. De todas formas, tenemos más fechas a lo largo del año, así que si quieren más datos, pueden hablarnos al teléfono 55 28 00 46 y estamos listos para apoyarlos. La comunidad educativa debe estar unida hoy más que nunca. Les agradezco mucho que nos hayan prestado atención y de verdad estamos todos comprometidos con la vida a partir de ahora. Hasta luego.